Ya estamos. Bueno, entonces todos me escuchan, ¿cierto? Eh, Yo sí lo escucho. Otra vez, Sofía, no sé cómo. Perfecto, perfecto. Pues miren, les pediría nada más que por favor para este primer apartado silenciaran tantito sus micrófonos para poder dar presentación a lo que serán estas tres sesiones de el taller. Antes que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Isaac Osorio. Soy actual director del proyecto Bla, Bla, Bla y etcétera. Y como cuentacuentos estoy trabajando en el Fondo de Cultura Económica para un programa que se llama Viajando en el Librobús en tu escuela y en tu comunidad. Esto lleva un poquito más de 2 años, voy para 2 años de estar trabajando en esta dinámica de poder realizar intervenciones escénicas a maneras de cuentacuentos en escuelas desde primaria hasta universidad. También se realizan capacitaciones de manera periódica en alguno de los espacios de las librerías del Fondo de Cultura Económica, Educal, y pues bueno, eso es lo que he estado realizando. Este espacio que nos facilita Morena Cultura, pues es un espacio para poder explayarnos y poder tener oportunidad de conocer un poco lo que podemos hacer con este hábito de la lectura, que no solamente se queda en leer, sino que eh, se queda en compartir. Y creo que ahí es donde radica toda la magia de este tipo de ejercicios. Ahora bien, rápido, les voy a explicar cuál era la intención de ese PDF. En ese PDF vienen tres apartados, tres tareas por cada día de sesión. Cada tarea van a tener que entregármela a más tardar al día siguiente de la sesión a las 5 de la tarde. Es decir, la tarea de la primera actividad, la segunda actividad y la tercera actividad de la sesión uno me la tienen que entregar mañana a más tardar a las 5 de la tarde. De la sesión de mañana jueves me la van a tener que entregar eh, el día viernes a más tardar a las 5 de la tarde. Y de la última sesión del viernes me van a tener que entregar ese ejercicio a más tardar el día sábado a las 5 de la tarde. Si tienen alguna duda, ahí se los escribo de nueva cuenta en el chat que tenemos junto con toda la información. Ahora bien, al término de las sesiones y una vez que hayan entregado las actividades, se les va a hacer entrega de una constancia, esto con valor curricular. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más se me está yendo por ahí? El día, perdónenme que me interrumpa así, pero estoy justo admitiendo a más personas que están entrando. Y bueno, lo que estamos promoviendo con este tipo de actividades es uno darle mayor fortaleza a las dinámicas y estrategias pedagógicas como parte de una estrategia nacional de fomento a la lectura. Así que les están solicitando ahorita sus correos electrónicos. Por favor, envíenlos, chequen que estén bien escritos junto con su nombre para que puedan ustedes ser tener esta constancia de participación de estas tres sesiones. Ahora bien, dicho esto, yo soy de formación actor, pero el tránsito en este quehacer escénico me ha llevado a trabajar como cuentacuentos. No se demerita la labor que hacen grandes compañeros de formación actoral enfocada siempre al quehacer de la lectura compartida. Yo, desde mi experiencia, es que voy a dar estas tres sesiones con lo que me ha funcionado a través de recorrer más de 800 escuelas entre kinder, primarias, secundarias, prepas, universidades, iglesias, pilares y demás lados. Así que en lo que terminan de escribir sus correos electrónicos, voy a tomar uno de los libros que tengo por aquí. Digo, sin importar, ese es el que tengo a la mano. ¿Y qué pasa con el libro? ¿Qué pasa con el libro? El libro, pues, es este gran avance de la humanidad que nos ha permitido poder albergar gran parte de nuestro conocimiento, nuestra historia, algunos de nuestros sueños, esperanzas, miedos y demás. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la capacidad
de leer, de reconocer y de compartir lo que leemos? Bueno, pues tenemos dos cosas. La primera es el compromiso de tener que conocer cuál es la relevancia histórica, política y social de este gran avance tecnológico, porque aunque no lo pareciera, lo es. Y la segunda es darle una interpretación mágica para que las personas que nos escuchen pues tengan esta capacidad imaginativa de poder prescindir del uso de las tecnologías. Y aunque suene risible porque estamos manejándonos con esta dinámica a distancia a través de celulares o monitores o computadoras, estamos dándole un uso que está fomentando la creatividad en función de que las personas tengan no una oportunidad para abandonar estas tecnologías, sino para encontrar en la lectura y en la narración oral una alternativa de entretenimiento sano que nos va a permitir seguir propagando lo que las personas escriben, lo que las personas piensan, lo que las personas tienen en su cabeza, en su corazón, alma, llámenlo como ustedes quieran. Ahora bien, vamos a comenzar. Este es un libro. Hay que conocer cuáles son las partes que componen a un libro. En la primera parte, que sería nuestra portada, pues vamos a encontrar todo lo referente a la información del título. Muchas veces no se encuentra la sinopsis aquí, sino que se encuentra en la parte de atrás. Esta parte de atrás, pues se llama la contraportada. Aquí vienen regularmente los datos o del autor, la sinopsis del libro, que también acompañan la parte del lomo. Todo esto es la parte de la pasta. Este libro es de pasta dura, ¿sale? Entonces, dentro de la pasta contiene dos caras y un lomo. En esta parte de aquí, como es más breve el espacio, pues contiene información mucho más específica de qué se trata, cuál es el número de la edición, cuál es la información destacada, como el nombre del libro y el nombre del autor. Dentro del libro vamos a encontrar pues lo que son las páginas. ¿Cuál es la importancia de las páginas? Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre página y hoja? La diferencia es que una página corresponde únicamente a esta cara y una hoja corresponde a ambas caras de esta. Esta sería una página y esta sería una hoja, ¿sale? Cada uno de los libros que vayamos a encontrar pues van a tener diferencias claras entre una edición y otra edición. Para esta ocasión les pediría que por favor trabajáramos con libros de formato infantil o de formato grande. Yo aquí tengo algunos ejemplos de libros que cumplen con esas características. Los libros de formato grande nos van a permitir dos cosas. La primera es una apropiación del escenario junto con la herramienta con la que voy a trabajar, que es el libro. ¿Sale? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, compañeros? No, déjenme ir, pues estoy. Mándeme. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? Perfecto. ¿Qué nos permite un libro de formato grande? Nos va a permitir tener la oportunidad de que la persona nos pueda escuchar y pueda prestar atención a quién es el asunto relevante de nuestra participación. Es el libro, porque allí alberga la historia, alberga el cuento, la fábula y demás. Esto es lo que tiene que destacar más allá de mi personificación, de la manera en que lo cuente, sino que tiene que ver con esto que tiene toda la información que nosotros vamos a compartir. Ahora bien, a este tipo de libros de gran formato suelen llamárseles libros infantiles, no por las temáticas que aborda, sino por la manera en que está diseñado su interior. Este libro es un libro de Oliver Jeffers y regularmente los libros de corte infantil tienen que ver con el peso que se les da a las ilustraciones. Es decir, que el texto viene reducido porque se le va a dar mayor peso a las ilustraciones. Como pueden ver, solamente en esta parte de aquí hay texto y en lo demás nos acompañan las ilustraciones. Es por ello que se les conoce como
libros infantiles, porque le vamos a dar mayor prioridad a la imagen y al color que al texto. Ojo, esto que no nos haga desviar de lo importante. Si bien esto se trata de un libro infantil, en estos renglones puede caber la cosa más triste, más desgarradora, más desoladora, más agresiva que nosotros podamos leer. Por eso nada más vamos a tener referencia de un formato infantil que refiere a un libro cuya técnica de impresión, cuya hechura, cuya forma de ser presentado da más peso a la ilustración que al texto. ¿Sale? Eso es un libro de formato infantil. Ahora, dentro de todos los libros de formato infantil, que enumerarlo sería muy complicado, hay varios, hay varios. Por ejemplo, este libro es mucho más cuadrado que este. O sea, por una cosa mínima, pero la forma entonces influye. Está más pequeño, es mucho más cuadrado. Tengo este otro, que es mucho más grande que este por más, y por este, que también es por más. ¿Por qué les estoy diciendo o por qué me enfoco primero en decirles las diferencias físicas del libro? ¿En qué influye? Influye en la manera en que voy a manipularlos. No es lo mismo la manera en que voy a manipular este libro, que es mucho más grande, a un libro que es más compacto. No es lo mismo trabajar en un escenario con un libro de formato grande a que con uno de formato más pequeño. Y voy a dar algunos ejemplos. Si yo voy a trabajar con un libro y voy a dar lectura y hago esto, no me voy a ver absolutamente nada. Si el libro fuera más pequeño, tendría la oportunidad de que se me viera la cara. Si el libro fuera mucho más pequeño, tendría la oportunidad de que se me viera más el rostro que el libro, ¿sale? Por eso la invitación es de que a partir de que termine esta sesión, encuentren el libro que ustedes quisieran contar, el libro con el cual vamos a trabajar, el libro que ustedes quieran compartir. Este libro, y para poder empezar con la sesión ya en los temas que nos competen, es cómo vamos a leer un libro. ¿Cuál es la manera adecuada de leer un libro? La manera adecuada de leer un libro es la siguiente. Si yo voy a leer para mí, no tengo problema con que lo haga de esta manera, con que lo haga de esta manera, con que lo haga de esta manera, porque no estoy compartiendo lo que estoy leyendo. Ojo, si estamos asumiendo que nosotros somos cuentacuentos, estamos asumiendo que nosotros vamos a compartir lo que estamos leyendo del libro. De tal manera que vamos a encontrar tres maneras de cómo hacerlo. La primera sería hacer la presentación del libro y hacer una lectura todo el tiempo con estos dos movimientos. El primero, que nos va a permitir ver a todo el público, y el segundo, que nos va a permitir regresar la mirada hacia el libro. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta de cómo está funcionando la lectura y la intención que estoy dando. Esta sería la primera parte de cómo leer un libro. Estoy fijando mi vista en el libro, pero puedo darme la oportunidad de voltear a ver a cada uno del público asistente. Esa sería la primera. La segunda sería, ahí escucho medio ruido. Si pudieran apoyarme con apagar sus micros, y ahorita ya abrimos conforme vayan participando, por favor. ¿Ya les escucharon? La segunda, No, es que es ahorita. Estoy escuchando el chisme, estoy escuchando el chisme. Pues es que me duele mi cabeza, pero... Ya quedó. Ya no escuchamos. Pero bueno, esa sería la primera manera de cómo leer el cuento. La primera es
fijar la atención en el libro para poder fijar la atención en el público. De esta manera, hay que encontrar el equilibrio perfecto de cómo hacerlo, ya que si subimos más el libro, se nos empieza a tapar poco a poco la fuerza de la voz. Es como si estuviéramos leyendo de esta manera. No nos van a entender, no nos van a escuchar. Por mucho que gesticulemos, no van a entender lo que estamos diciendo y por ende el mensaje no va a ser claro. Así que, por favor, en la medianía en que ustedes puedan bajar y subir la vista para el libro y para el público, tiene que quedar a esta altura, más o menos. Prueben, prueben, prueben. En cada uno las técnicas que yo les pueda dar van a ser diferentes. Ninguno mide lo mismo, ninguno tiene el rango de visión más amplio, a lo mejor uno lo tiene más corto, otro tiene el rango mucho más amplio. Vamos a darnos esa oportunidad de conocer cuáles son mis límites y mis capacidades. La segunda manera de poder leerlo es la siguiente. Se le suele conocer como una lectura lateral y tiene que ver con hacer la presentación del libro, justo como su nombre lo indica, de manera lateral. Esto quiere decir que va a ser en diagonal el libro, un poco más atrás y yo enfrente. ¿Esto para qué? Para poder, una vez que lea, hacer este juego para que ustedes puedan ver la ilustración. ¿Sí me explico? Esta segunda manera de cómo leer tendría que ser en diagonal para yo leer y después acercar la ilustración a quienes me estén viendo. Si yo lo hago de esta manera, va a ser mucho más sencillo que pueda yo entender el contexto de cómo están sucediendo las cosas en el libro, en la historia, y después le damos la oportunidad al público de que se entere cómo es que al menos el ilustrador imaginó que se veían estas maravillas que existen adentro. Que lo pueda hacer yo ahorita con el brazo derecho no quiere decir que con el brazo izquierdo no se pueda hacer. Se puede hacer exactamente del mismo lado o del otro lado. ¿Sale? Esta segunda manera de cómo hacerlo tiene que ver con leer y con compartir. Y la tercera forma, pues es una mezcla entre las dos, entre una lectura que permita ver al público leer el libro y poder abrir para compartirlo. ¿Sale? Entonces, tengo que leer, veo al público y puedo compartirlo así. ¿Qué pasa cuando hay varias técnicas? ¿Qué pasa cuando los cuentacuentos están haciendo esto y sin ver al público están cambiando de hojas, dándole la continuidad al cuento que se está presentando? ¿Qué pasa con ello? Aquí lo que influye es la absoluta memoria de parte de quien está contándolo. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos que tener mucha atención con la continuidad de la historia. Si yo estoy contando que está pasando esto y esto, pero eso no lo había contado, que yo esté buscando, esto va a ser más torpe mi intervención. Por eso tiene que ver en esta manera la secuencia de cómo lo vamos a decir. ¿Sale? Entonces, esta sería la forma, una de las formas que existen de compartir, pero esto tiene que ver con la memoria del libro. ¿Sale? Ahí está. Estas serían las primeras técnicas que vamos a conocer para poder desarrollar la lectura de este cuento. El que ustedes quieran, no importa. Ahora, ¿qué pasa con los cuentos que no vienen o con los libros que no vienen con tanto peso ilustrativo? Por ejemplo, libros antiguos que no tienen tanto peso en la ilustración. ¿Cómo podríamos hacer una lectura lateral? Esa es pregunta. ¿Se podría hacer? Y de poderse hacer, ¿cómo se harían? ¿Cómo se haría? ¿Cómo lo imaginan ustedes? A ver, ahora sí, abran sus micrófonos y por favor compártanme cómo lo harían, por favor.
Yo pienso que ahí se podría hacer como algunas láminas también, ¿no? Si el libro no, no tiene ilustraciones, no sé si ahí se podrían realizar algunas de algunos fragmentos como importantes de la historia. Se pudiera hacer. Eso ya tiene que ver con la manera en que uno como cuentacuentos encuentre las herramientas para poder contarlo de manera mucho más clara. Sí se pueden hacer este tipo de formatos libres dentro del cuento para poder tener un puente de comunicación mucho más claro entre la persona que recibe la información del cuento como con la persona que está contando el cuento. Por favor, Belén Palacios, háblanos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pienso que, como bien mencionas, podemos hacer utilización de algún soporte visual, puede ser también una presentación en imágenes, puede ser la utilización de títeres, ¿no? Puede ser inclusive pantomima, mímica, algunos elementos, eh, no sé, vestuario, ¿no? Entonces creo que hay soportes que nos pueden también acompañar en lo visual, entendiendo sí, que de repente no necesariamente vamos a conocer el público que tenemos, ¿no? Enfrente, el auditorio, y que las personas pues tenemos diferentes maneras de orientar nuestra atención, ¿no? Hay quienes son más auditivos, más visuales, más kinestésicos. Entonces, si podemos hacer una variedad, podemos de alguna manera incorporar estos elementos visuales, más lo auditivo, que es la narración, más quizás música, más a lo mejor movimientos, eso nos puede servir. Una tabla. Sí, efectivamente, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para estas sesiones, lo que va a pasar es que van a tener ustedes oportunidad. Espérame tantito, estoy aquí silenciando esto. Carga el libro en la tabla. Listo, listo. ¿No está sucia? En estas 3 sesiones lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a tener ustedes que encontrar justo eso, encontrar los soportes para que puedan contarlo de manera en que sea mucho más atractivo para la persona que lo esté escuchando. ¿Qué nos va a permitir que lo hagamos? Nos va a permitir, como dijo la compañera, el uso de la voz, el uso del vestuario, el uso del maquillaje, el uso de los elementos. O sea, eso nos va a ayudar bastante para poder tener la oportunidad de contar el cuento. ¿Sale? Entonces, eso lo vamos a ver en la sesión de mañana y para rematar en la sesión de pasado mañana. ¿Sale? ¿Hasta ahí tienen alguna otra duda o puedo continuar? No, no hay dudas. Chur. Yo sí tengo una duda. Adelante. No sé si puedo preguntar. Sí. No sé si por un tema de edades, cuando tenemos un auditorio que son más pequeños, ¿no? ¿Cómo sería la modulación de la voz, el tiempo en la voz? No sé si eso cambia, si tenemos un auditorio más variado de edades. Como esos tips me gustaría conocer al momento de justo de contar, ¿no? O tiene que ver con el estilo propio de cada cuentacuentos, no sé. Pienso que a lo mejor cuando hay un auditorio de niños más pequeños, supongo, a lo mejor hay que ir más lento, ¿no? No sé, si nos puedes ahí como dar algunos tips. La fortaleza de cada uno de los cuentacuentos, de cada una de las personas que se van a involucrar en este quehacer, tiene que ver justo con el estilo de cómo lo van a hacer. Y este estilo va a ir acompañado de la creación del personaje que se va a presentar ante la audiencia. Regularmente, los cuentacuentos tienen la oportunidad, a diferencia de los actores, por ejemplo, o de los músicos, o de otros artistas de otras disciplinas artísticas, valga la redundancia, eh, tiene el cuentacuentos la oportunidad de hacer un breve sondeo de quiénes son el público que lo está acompañando. Es decir, que nos podemos dar cuenta de cuál podría ser el rango de edad, si hay más niños que adultos, si hay más adultos mayores que adultos, y este breve diagnóstico nos va a permitir saber cómo vamos a trabajar. No se debería influir de la siguiente forma. Si yo veo
al público que es adulto mayor, no se cambiaría en nada la dinámica con la que estoy acostumbrado a trabajar, pero sí tendría que influir en el ritmo en que lo voy a hacer. Eso es totalmente diferente. Ni siquiera en la fuerza, sino en el ritmo en cómo me voy a enfrentar al público. No es lo mismo poder cautivar a las personas que son pertenecientes a estas primeras infancias haciendo una lectura rápida o contando las cosas muy rápido, porque eso les resulta atractivo. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Si yo me voy a presentar y le estoy diciendo que voy a contar un cuento porque es muy extraordinario y la verdad es que no tengo oportunidad de decirles otra cosa, más que este cuento me gusta mucho, es porque le voy a decir que este cuento, a partir de que me gusta mucho, le gusta mucho a mi mamá, le gusta a mi mamá. No, si lo hago de esta manera, mucho más rápida, de manera intuitiva, los niños encuentran ese gancho atractivo para poder fijar su atención. No podría arriesgarme a que los adultos o los adultos mayores pudieran entenderlo, pudieran captar atención, que puede que pase, pero si captan la atención y no entienden el mensaje, nuestra intervención no habrá valido la pena. Por ello tiene que influir solamente en las audiencias que nos acompañan el ritmo con que vamos a tener este enfrentamiento con ellos. Así que no tiene que ver con otra cosa, porque sería algo complicado y algo salvaje. Podríamos entender como que una banda de rock va a dar un concierto y se lleva la sorpresa de que en la audiencia, ellos habiendo hecho toda la publicidad para que fueran puros adultos, van puros niños. Entonces, si van puros niños, no van a cambiar, porque de esto se van a dar cuenta en cuanto se abre el telón o en cuanto se enciendan las luces, no van a poder cambiar toda el set de canciones que van a tocar. Entonces, lo que genuinamente o de manera intuitiva va a pasar es que el ritmo va a cambiar. No cambia la letra, no cambian los instrumentos, cambia el ritmo con que van a enfrentarse al público. ¿Alguien más quería decir algo? ¿Alguien que tengo registrado aquí como IRP? ¿No? Sí, hola, yo soy Gisela Roquelo. Adelante. Bueno, yo no soy necesariamente cuentacuentos, pero me interesa tener herramientas porque quiero poner un club de lectura infantil. Felicidades. Muy bien. He andado un poquito en las cuestiones del teatro. La pregunta aquí es, ¿necesariamente tengo que construir un personaje para presentarme cuando vaya a hacer lectura de cuentos o narrar? Lo ideal es que sí. Ahora, todos los que estamos aquí convocados, hay algunos que son cuentacuentos, hay algunos que son cuentacuentos en formación, hay algunos actores, algunas actrices. Lo que vamos a hacer es tener herramientas para poder crear un personaje que no solamente nos sirva para contar un cuento, sino que el personaje sea el pretexto para poder crear una narrativa imaginativa y presentarlo en cualquier lado. Sin ser complicados, la intención de crear un personaje para contar un cuento es de que rompa dentro de los convencionalismos de la narración oral. Hay muchos grupos de narración oral en la Ciudad de México como en el país, a quienes conozco, que se asumen como narradores orales porque genuinamente todos lo somos, todos sin haber estudiado teatro, filosofía, nada de ello, sino que nos asumimos como tal porque somos contadores de historias. Así que si no es lo mismo si yo me acercara con ustedes y les platicara algo, a que si lo hiciera quizás sin lentes, es diferente. A que si lo hiciera con una playera con un color menos chillante, es diferente. Ir ilustrando al personaje que va a contar la historia con elementos que nos ayudan para que presten atención, el público preste atención, nos va a ayudar a romper este esquema de cómo se ha venido trabajando con los cuentacuentos. Al menos en Ciudad de México tenemos una tradición que nos dicta que el cuentacuentos es una persona mayor, que nos está contando historias que tienden a ser aburridas, que suelen ser en exceso fantasiosas, que suelen ser
tremendamente tediosas, y lo que buscamos para enfrentarnos a estas personas son por dos motivos. La primera es que sepan que dentro del libro se encuentra una herramienta que puede poner en marcha su imaginación de manera mucho más rápida que cualquier video de cualquier red social. Y la segunda es que vamos a fomentar la lectura en las personas que nos escuchan. Por ello, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: para aquellos que estén aquí convocados en estas sesiones, el único requisito, ni siquiera es ser actor, ni tener una aproximación escénica, no es tener una facilidad de palabra, una facilidad de convencimiento. Lo único que se pide, y que no estuvo allí colocado, es que se comprometan a leer. Ese es el único requisito. No puedo contar algo si no sé cómo leerlo. No puedo compartir algo si no puedo experimentarlo. No puedo decir cómo es algo si no lo he sentido. No puedo decir cómo me siento si nunca lo he sentido, si nunca lo he vivido. Entonces, de tal suerte que lo único que se pide para que funcione una intervención de cuentacuentos, más allá de poder vestirlo, disfrazando y demás, es que lo leamos, entendamos lo que leemos, disfrutemos lo que leemos y querramos genuinamente compartir lo que nos gusta. Y de ahí estaremos del otro lado para poder hacer circo, maroma y teatro, y poder generar no grandes oleadas de personas que cuenten cuentos, sino grandes lectores que puedan hacer uso de su imaginación con la sencillez de pasar las pupilas juntas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Nada más, nada más. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Hasta ahí. ¿Alguna duda? Continuamos. ¿Seguimos? Belén. Sí, gracias. Bueno, yo no soy cuentacuentos, me gusta, he contado cuentos. No, nunca he creado un personaje. Lo hago como parte de talleres, de acciones de animación sociocultural o del trabajo que hacemos en comunidades. Me dedico a la gestión cultural comunitaria, donde, bueno, la lectura, estas actividades nos permiten conectar con las personas de las comunidades. Y pienso que cuando tenemos personas con discapacidad en el auditorio, ¿no? Bueno, obviamente si son personas que no oyen, debería yo tener ese conocimiento previo, ¿no? Para ver si existe la posibilidad de alguien que pueda ir traduciendo, pero si de repente no, y tengo personas con discapacidad, ¿cuál sería como digamos, cuál sería tu sugerencia, ¿no? De poder llevar adelante una narración y que estas personas puedan también participar y comprender? Bueno, obviando que a lo mejor sean personas sordas, ¿no? A lo mejor pueden ser no visuales o tener alguna otra discapacidad. Sí tenemos que considerar algo especialmente para poder integrar a estas personas y realmente integrarlas, ¿no? Desde un concepto de entender esa diversidad. Sí, fíjate qué importante. A partir de que nosotros, si tenemos la oportunidad de conocer cuál va a ser nuestro tipo de audiencia, es que podríamos en función de eso preparar algo, no como algún intérprete en lenguaje de señas, o alguien que nos ayude con aparatos o con algunas piezas o juguetes didácticos que tengan que ver con lo táctil o con lo sonoro. ¿Qué pasa cuando descubro dentro de la audiencia que pasa esto? La primera es que justo no nos vamos a enfrentar a ese público que desconocemos, desconociendo lo que voy a hacer. Y es decir, no puedo entrar a escena desconociendo qué es lo que tiene este libro. No puedo desconocer qué contiene. Esto responde la duda, y te voy a decir por qué. Porque solamente sabiendo qué es lo que pudiera hacer alguno de los personajes, situar el contexto en la realidad en la que se está desenvolviendo el cuentacuentos, es que pudiéramos darle una dinámica que pudiera incluir
a esa persona o a esas personas. Por ello, no es un tema, no es un asunto ligero de, ay, sí, soy cuentacuentos porque cuento cuentos y los cuento hablando fuerte. O hablo muy duro y leo un cuento y ya soy cuentacuentos. O puedo presentarme a contar cuentos. No, tiene que ver con la sensibilidad de saber que estoy interpretando algo que alguien escribió, estoy interpretando y apoyándome con algo visualmente que alguien inventó o creó a partir de lo que leyó, y esa sensibilidad me va a tener que dar la oportunidad de reconocer, conocer y ubicar al público que ahí esté. No va a haber otra manera. ¿Qué pasa? Dicen ay, pues improvisa, o se suele tener a la improvisación como un extinguidor. Y la realidad es que la improvisación surge de algo que se llama conocimiento. Si yo no sé, yo no puedo improvisar. Si yo no estoy seguro de qué estoy haciendo ahí, no puedo improvisar. No puedo improvisar. Así que poco a poco vamos a poder ir nutriendo esta serie de dudas que tienes, compañera, que las entiendo perfectamente, porque imagínate que nos dejemos, que cedamos ante ese nervio, o ante esa duda, o ante esa repentina sorpresa de que veamos a un numeroso grupo de personas que dentro de la dinámica donde tienen que correr estén en silla de ruedas. O sea, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría sin que sintieran que se está forzando la dinámica, sin que se sintieran agredidos por cómo lo cuento o excluidos porque no los tomo en cuenta para la actividad? Entonces, poco a poco vamos a ir haciéndolo. Ahora, otra de las cosas que dice su compañera es que ella no es cuentacuentos, y eso a lo mejor el oficio, el nombre de ese oficio te lo va dando la experiencia, cómo lo cuentas, cómo lo dices y demás. Pero los que estamos aquí reunidos tenemos la gran virtud de ser seres humanos, seres que tendemos a comunicarnos, así que todos los que están aquí reunidos, y pudiese yo apostar todo el dinero que tengo y todos los libros que tengo aquí atrás, a decir que todos hemos al menos un par de cientos de veces contado historias. Reconózcanse así, reconózcanse como personas que ya han contado historias. La única diferencia de cómo lo han contado es que ahora lo van a hacer con genuino interés de que se ha compartido, de que se ha escuchado. Es muy bochornoso que yo esté platicando con mi hermano sobre cómo me dejó la novia y me abandonó y me traicionó, y escucho una señora que vive enfrente y ella sin ningún filtro fue y contó y dijo y demás. A que yo cuente la versión de cómo sucedieron las cosas. Es diferente, es diferente. ¿Con qué tiene que ver? Con la congruencia que yo encuentre en este gusto de qué quiero contar y por qué lo quiero compartir. Eso es todo, eso es todo. Así que todos somos grandes contadores de historias. Hemos contado cómo nos fue nuestro primer día de escuela, cómo nos va en nuestro primer día de trabajo, cómo conocimos a esa persona especial, cómo tuvimos a nuestros hijos quienes son papás, cómo compramos nuestro coche, nuestra motoneta, cómo encontramos dinero tirado, cómo vivimos la catástrofe de un temblor, cómo sufrimos a diario las inclemencias del frío, del calor, de la nieve. Todos somos grandes contadores de historias. Todos lo hemos hecho de manera muy genuina, y esa manera de cómo contamos historias a lo largo de la historia de la humanidad nos ha llevado a ser juglares, trovadores, arlequines, narradores orales, actores, actrices, y alguna de las ramas por ahí perdidas, alguno de los eslabones perdidos, nos llevó a asumirnos como contadores de historias, como capaces de contar cuentos. Así que, para efectos de estas sesiones, les pido que se reconozcan como esas personas, hombres y mujeres,
que han contado cuentos alegres, tristes, desafortunadas, sorpresivas, inesperadas, y a partir de allí tienen que encontrar el texto que ustedes quieran compartir. Ahora bien, se dice en el nombre del oficio que somos cuentacuentos. Y yo les pregunto, ¿qué para ustedes implica la palabra? ¿Qué es un cuento para ustedes? ¿Podrían compartirlo, por favor? Adelante, quien quiera, adelante. Es precisamente platicar una historia que leemos. Es platicar una historia, ¿qué más? ¿Qué más? Es platicar una historia, sí. ¿Qué más entendemos por un cuento? Que puede ser una historia. Ajá, adelante. Adelante, adelante. No, me refiero a que suele tener una historia, ¿no? Una moraleja. Que suele contener una moraleja, aunque pudiera tenerla, pudiera también no tenerla, pero está bien, está bien. Adelante, ¿quién más? Ayuda a desarrollar la imaginación. Un cuento es algo que ayuda a desarrollar la imaginación, sí, aunque no es propio del cuento. También un relato histórico nos ayuda a imaginar, ¿no? También una novela nos ayuda a imaginar, también un texto científico nos ayuda a imaginar. Una pequeña narración sobre algún tema en específico puede ser, puede ser. ¿Qué implica un cuento? Aquí está Belén y RP, por favor, compártanos. Bueno, ¿qué implica el cuento? Bueno, es un poco lo que dijeron los demás compañeros, ¿no? Finalmente es una historia escrita donde pues incluyen personajes y esta historia puede contener partes reales y partes ficticias. Muy Y bien. pues es una construcción finalmente que se comparte, ¿no? Y bueno, yo creo, nace el cuento quizás porque siempre creo que primero le antecedió la narrativa oral y pues ya posterior con el gran invento de la imprenta, bueno, se dio pues, o de la escritura y el papel, pues ya se dio la manera de plasmar todas esas ideas, estas historias, que de alguna manera pues se nutren de la misma realidad. Ok, perfecto. Italia, por favor. Yo creo que un cuento también implica que alguien nos escuche, tener a un oyente, posiblemente. Cuando uno suele escribir, suele hacerlo pensando en que va a ser leído. Cuando alguien suele hablar, tiende a suponer que va a ser escuchado. Cuando alguien tiende a arriesgarse a hacer algo, suele asumir que va a ser correspondida a la acción, ¿no? Entonces, sí está bien lo que dicen, aunque hay que tener un apartado súper, súper claro. Un cuento se debe de asumir como una construcción literaria que tiene algunos elementos ficticios o reales, pero que es una construcción que tiene un claro principio, un claro desarrollo, un claro nudo y un claro desenlace. Esto en la forma clásica de entender a los cuentos, que es como suelen escribirse la gran mayoría de cuentos, ya que tengan que ver con que el orden del principio, desarrollo, final, nudo, venga todo revuelto, eso ya es por creatividad de quienes asumen ese riesgo. Pero de manera tradicional tiene que ver con un principio claro, un desarrollo claro,
un nudo claro y un desenlace claro. Y en ello todos los personajes que se vayan sumando. Personajes principales, secundarios, voces en off, ambientaciones, atmósferas que tienen que ver con el año, con el lugar, con el ritmo, con todo ello. ¿Sale? Entonces vamos a entender que el cuento que vayan a contarme, porque la intención de estas sesiones es que terminen como un examen final contando un cuento. Así que ese cuento que busquen, que sea claro en el principio, que sea claro en el desarrollo, que sea claro en el nudo, en el problema, en el conflicto, y que sea claro en el desenlace. Por favor, Belén. Sí, gracias. Bueno, cuando preguntabas, no sabía que era como tal cual lo conceptual, ¿no? De qué es narrativamente un cuento, conceptualmente. Porque, bueno, también podríamos pensar que es un entramado, ¿no? Una trama. Y, bueno, esta trama, como bien dices, puede tener un distinto orden. Pero también, más allá y saliendo un poco del concepto de cuento digamos, desde la literatura, pienso que también es una oportunidad para conectar, ¿no? Para conectar con otros, con otros, para conectar con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces también un cuento nos puede llevar a entender cosas que nos pueden estar pasando o emociones, sentimientos. De repente puede ser un lugar al que no podemos llegar realmente, pero lo podemos hacer a través de este viaje imaginativo o sensorial, ¿no? Entonces pienso que un cuento no solamente desde lo conceptual es esto, ¿no? O sea, es cómo escribe un Sí, claro. cuento, qué tiene un cuento, qué debe tener, sino que también fuera de la caja podemos pensar que un cuento puede ser un puente, ¿no? Que un cuento puede ser una fiesta, que el cuento puede ser una comunidad completa, que el cuento puede ser, no sé, un viaje por un universo desconocido, pero no solo porque la historia lo dice, sino por lo que significa el cuento para aquel que lo puede compartir y para aquel que lo recibe, ¿no? Entonces, bueno, un poco saliéndome de como Sí. del concepto básico. No, está bien. Y fíjense, les comento qué bueno que hace esta mención su compañera, porque lo que estoy haciendo yo es ir desde las partes que componen a un libro, después pasando por las partes con las que se compone un cuento, para poco a poco irnos desprendiendo y hacerlo único en sentido de que esto que nosotros entendemos por cuento, esta manera en la que yo me relaciono con el cuento, esta manera en la que puedo crear un puente con el público, esta manera en la que puedo compartirlo, tiene que ver con la forma en que ya el cuento forma parte de mí. Así que esto no tiene que ver con algo romántico ni con algo profundamente filosófico, pero ese es el tránsito del cuento, ese es el tránsito natural del libro, sin importar el género. Por ejemplo, el tránsito normal en un flujo de un diagrama de comunicación, pues tiene que ver con el emisor, el canal medio, el mensaje y el receptor, ¿no? Y lo que se pone ahí son barreras de la comunicación y demás. Pero así se puede entender de una manera clásica y de una manera normal, cotidiana. Sin embargo, la realidad, o al menos a mí como me ha funcionado, es que he descubierto que el tránsito, y aquellos que hayan ya tenido oportunidad de experimentar el quehacer escénico como cuentacuentos, no me dejarán mentir. El tránsito de poder leer es tener el libro, leer la historia, entender la historia, pasarla por todo el organismo, compartirla, tenerla de vuelta y guardarla de nuevo en el libro. Nada más, nada más. No puede influir otra cosa. Por eso la energía de quien nos vea es muy importante. Por ello la energía de quien lo dice es muy importante. Por eso la manera en que vamos a leer lo que nosotros hayamos elegido es muy importante. ¿Sale? No tiene que ver con salirnos de los esquemas, tiene que ver con conocer qué es para nosotros ir viendo qué nos funciona, qué no nos funciona, qué nos acomoda, qué no nos acomoda. ¿Sale? ¿Podemos continuar o alguien quiere aportar algo?
¿Nadie, nadie? Perfecto. Continuamos. Ahí hay algunos. No puedo, voy a ver el chat. Hay muchos que están aquí escribiendo, no los puedo leer porque se ve la letra muy pequeñita y estoy en mi celular, pero bueno, vamos a continuar. Un claro ejemplo de cómo la narración nos va a llevar de la mano con todo esto tiene que ver con este cuento que es un clásico. Todos sabemos quién es Caperucita Roja, qué papel juega el lobo, cuál es el personaje de la abuelita, qué es lo que va a pasar, cómo concluye la historia. O sea, sí queda muy claro. Este cuento, que quizás está en el imaginario colectivo de todos, nos va a permitir, y justo es lo que les decía, tener la confianza de que sabemos absolutamente todo lo que pasa, pero a partir de conocer absolutamente lo que pasa, tengo la oportunidad de improvisar, porque conozco la historia, un final alternativo o quizás un giro de tuerca inesperado, o puedo jugar con el público a que me entienda de otras formas. Puedo entonces captar la atención de otra manera. Así, así debemos de entenderlo. Por ello, el libro que escojan, léanlo, analícenlo, entiéndanlo, desmenúcenlo, vean quiénes son los personajes principales, secundarios. Esto no para que haya un examen, sino para que tengan mayor claridad y fluidez en cómo vamos a contarlo. Ahora, bueno, quedan algunos minutos para terminar esta sesión. Les había escrito en el grupo que a lo mejor algunas sesiones se extendían un poco más. ¿De qué depende que se extiendan un poco más? Pues de que participen, si no, no tendría ningún sentido. Si no hay participación, bueno, no hay ningún problema, nos ajustamos a esa hora. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo voy a leer un libro? El espacio donde vaya a leer el libro, sea un auditorio, un salón, una casa, un albergue, un orfanato, tiene que quedar establecido de manera implícita a partir de que yo llego, tiene que quedar como un espacio libre de ideas, libre del tránsito de equivocaciones, sin que haya burla, sin que haya acoso, sin que haya presión, sin que haya castigos. Tiene que ser un espacio donde podamos entender que todo es bienvenido, todo es aceptado, de que todo puede sumar, de que todo puede ayudar a transformar lo que estamos haciendo. Por ello es muy importante generar un personaje para que nos ayude a brindar esa confianza en quien nos ve, esa oportunidad de creer en quien nos ve, porque vamos a hacer un suceso fugaz en la historia de quienes nos están viendo. ¿Sale? Ahora, voy a aprovechar estos minutos, ahorita que están aquí todos, para poder explicarles cómo van a ser las tareas de esta primera sesión, ¿sale? Así que se las explico para que podamos realizarlas. Una de las cosas que les iba a comentar es que los trabajos que se estén compartiendo en el grupo de WhatsApp se van a tomar algunos para evidencia de las sesiones, con la intención de que se pueda hacer de manera presencial aquí en CDMX o seguir con esta modalidad a distancia. Este es unas sesiones piloto, por así entenderlo, para ver cómo nos podemos acomodar, ajustar, incluso alargar un poco el temario. Así que les explico cómo quedan las actividades a realizar durante estas 3 sesiones. Espero que ya hayan enviado allí correctamente sus datos para la constancia, por favor, sí es muy importante. Para quienes puedan ver el archivo,
La primera sesión dice, sesión 1, actividad 1. Se trata de un video y el tiempo máximo es de 3 minutos. El tiempo establecido máximo es de 3 minutos. Esta actividad la llamo expresando con las manos. Y dice así, siendo las protagonistas sus manos, necesito que sean ellas quienes me presenten sus datos y algunas curiosidades sobre ustedes. Solo necesito que únicamente sus manos aparezcan a cuadro, aunque sus voces tienen que estar presentes durante todo el tiempo del ejercicio, pudiendo decorarlas, pintarlas, disfrazarlas, etcétera. Así que sean creativos con sus manos, respondiendo las preguntas como cómo se llaman, cuáles son sus pasatiempos, en qué trabajan, qué libros han leído, entre las preguntas y respuestas que ustedes nos quieran compartir. El ejercicio es el siguiente. Solo quiero que en un máximo de 3 minutos sean sus manos las protagonistas de la historia. No quiero más, ¿sale? O sea, yo les podría decir, hola, soy Isaac y la verdad es que me gusta caminar, suelo caminar por las montañas, no sé. Denle oportunidad a sus manos de que sean ellas las que se expresen diciendo todo lo que quieran decirme. Solamente sus manos, ¿sale? Solamente sus manos. Pueden pintarlas, pueden decorarlas, pueden pintarse las uñas, colocarse anillos, pulseras. Solamente quiero que, como si estuviéramos exagerando en los ademanes cuando solemos hablar, necesito que por favor sean únicamente sus manos quienes puedan expresarme absolutamente todo, ¿sale? Necesito que sea esta actividad, que sea en video. Sí quiero conocer su su, eh, su creatividad y su imaginación con el uso de las manos, ¿sale? Puede ser que ni siquiera salga a cuadro, o sea, si solamente está así mi mano y solamente sale ella, no hay ningún problema, ¿sale? O sea, si solamente se ve la mano, no hay absolutamente ningún problema. Decórenla, pónganle ojos, digan, hagan, muevan, no sé, cualquier cosa que ustedes sugieran, no hay ningún tema. Tiene que ser en video, ¿sale? La actividad número 2. Esta es una nota de audio. El tiempo máximo son 6 minutos. Esta actividad se llama Mi cuento favorito. Esto se trata de que puedan hacer una nota de audio y necesito que me cuenten cuál es su cuento favorito, sin importar el género u origen del mismo. En el tiempo establecido den detalles que les parezcan interesantes tanto del cuento como del autor o la historia, que se encierren aquellas páginas que leyeron. Asimismo, detalles sobre por qué es su cuento favorito y qué significa para ustedes el haberlo conocido. Cuéntenmelo como si fuera no su libro favorito, sino que de entre todos sus libros favoritos sea el que más les gusta, el que más les apasione. En esa nota de audio, impregnen, por favor, todas las ganas, todo el gusto, todo el placer de que conocieron ese libro. ¿Por qué lo conocieron? ¿Quién se los presentó? ¿Dónde lo compraron? ¿Cuántas ediciones tienen? ¿Qué significa para ustedes? Todo eso me lo van a decir en una nota de audio de máximo 6 minutos. 6 minutos. ¿Por qué les pido que sea una nota de audio? Porque solemos tener mucho menos pena o nos sentimos, valga la redundancia, menos observados si es en un video donde les estoy contando por qué me gusta y es que soy súper fan y, ¿sale? Entonces voy a dejar la imagen ahorita de lado para concentrarnos en la voz. Que no los vea no quiere decir que no pueda intuir la manera en que lo dijeron. La voz viene directo de nuestro centro y no puede mentir. Así que sabré si lo hacen con desgana, sabré si lo hacen forzado, sabré si lo hacen por cumplir. No lo hagan por cumplir, háganlo porque genuinamente quieren enfrentarse a conocer este tipo de herramientas. Y este tipo de ejercicios a mí me ha funcionado para poder realizarlo. Así que esa sería la actividad 2, sesión 1. Ahora, la actividad 3 de la sesión 1 dice, mi personaje favorito.
Habiendo hecho un repaso personal por sus lecturas, necesito que en este ejercicio puedan darle voz al personaje que más les guste dentro de la literatura, es decir, el personaje de alguno de los cuentos o historias que mejor les parezca para contarnos de manera breve un cuento o hacer una singular reseña del cuento que ustedes quieran, sin importar que el personaje pertenezca a este cuento o no. Jueguen con sus matices de voz, con su imaginación, con sus pausas y silencios. Es decir, por ejemplo, les puse un ejemplo abajo que dice, yo, el Capitán Garfio, les contaré una historia llena de maldad titulada Los Tres Cochinitos. Pero, por ejemplo, si yo asumiera que soy otro personaje, ¿qué personaje podría yo contar? ¿Con qué personaje yo pudiera contar para decir un cuento? Yo, si fuera el lobo, dijera, estoy harto. Esos tres cochinitos no dejan que me los coma. El primero se va a construir una casa. ¿Sale? Denle la intención a la voz. Esta también es una nota de audio para no verlos y no sientan que pudiera señalar sus exageraciones en los gestos ni en las intenciones. Lúzcanse en la manera en que lo digan. Es una nota de audio. ¿Sale? Máximo 6 minutos. Máximo 6 minutos. Estas serían las 3 primeras actividades a entregar mañana jueves máximo a las 5 de la tarde. Repito, estas 3 actividades a entregar mañana máximo a las 5 de la tarde. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda sobre esto que acabo de leerles? No, No. ninguna. ¿Seguros? Yo tengo una. Pilar, a ver, Pilar, por favor. ¿Se van a poner en el chat estos archivos o dónde? Ajá. La intención es de que si ustedes consideran que ya están listos, los compartan en el chat. La intención de tenerlos reunidos en el chat, más allá de poder crear unos lazos internacionales de cuentacuentos, nos va a servir para conocer el trabajo de los demás. Así que, por favor, háganlo en sentido de que las primeras personas a quienes van a compartirles esta experiencia va a ser a nosotros como parte de sus compañeros, ¿sale? Entonces vamos a asumirnos como muy buenos compañeros y en medida que haya más material, vamos a tener mayores referencias con las cuales poder trabajar y enriquecer nuestro trabajo, ¿sale? Por eso necesito que sean allí en el chat. Manden el archivo, mando la nota de audio y después respuesta a ese mensaje, ejercicio 1, ¿sale? Entonces, por favor, eso les pediría. Otra cosa, si no están seguros de la actividad, pues allí está mi chat personal, también mándenme un mensaje, ¿sabes qué, maestro? La verdad es que no entendí, no me quedó claro, y yo con todo el tiempo del mundo, con toda la buena hondez del universo, yo les contesto qué es lo que tenemos que hacer, ¿sale? Háganlo en medida y que la medida del éxito del ejercicio sea que lo disfruten haciéndolo. No sirve ninguna actividad si la padecen, no sirve ninguna actividad si lo están sufriendo. Al final de este archivo PDF, les puse que no están obligados a hacer las actividades. No se les va a castigar, no se les va a señalar, no se les va a evidenciar, no se les va a poner en una lista negra para que ya no participen en otros talleres, no, pero sí nos va a permitir justo lo que les menciono, tener referencias de cómo mi compañero pudo resolver una situación, cómo mi compañero propuso una alternativa diferente, cómo mi compañero hizo un planteamiento diferente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener de maneras más completas, de maneras, desde otros puntos de vista, maneras en las cuales nosotros poder asumirnos como personas capaces de dar mensajes claros
o difíciles de una manera muy ligera. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Quería preguntarte, Isaac, porque yo entré unos minutos después que habías iniciado tu clase y no sé si se hizo alguna ronda de presentación o si eso va a ser en el chat. Pues mira, yo lo hice de volada ahorita. No es que no me interese saber quiénes son ustedes, al contrario, pues por ustedes estoy aquí, claro que me interesa, pero hacerlo como somos muchos nos va a restar tiempo. Yo preferiría fuera hay algunos compañeros que ya se presentaron en el chat, en un párrafo, 2 párrafos me digan quiénes son, eso me ayudaría bastante. Igual, ¿cuál sería el sentido? También presentarse en sentido de que me digan qué es lo que podrían esperar de estas sesiones para puntualizar la información que les sea dada, ¿no? Quizás algunos son maestros o están estudiando pedagogía y en sentido de ello, pues podríamos darle mayor énfasis a cada una de a cada una de las actividades que podríamos generar después de estas 10 que ya están programadas. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Yo, Adelante, Mónica. hola primero, llegué tarde, pero es porque en el fondo me perdí mucho de la clase, entonces quería preguntarte, cuando hablas de la explicación de las tareas, me imagino que era en función de la actividad, porque llegué tarde y porque creo que soy, no sé si soy la única, pero estoy de otro país, entonces efectivamente el horario me jugó en contra el día de hoy. No te preocupes, no te preocupes. Y Miren, para todos los que llegaron tarde, justo en atención y en agradecimiento a que estén aquí reunidos, me tomé el atrevimiento de generar un video que les voy a compartir ahorita, donde van a poder eh, conocer pues lo que les dije en esta primera sesión. ¿Sale? El día de mañana pasará lo mismo para aquellas personas que no tengan oportunidad de conectarse temprano o a tiempo, pues puedan reforzar lo que hemos visto y generar otro tipo de dudas. ¿Sale? Entonces, no va relacionado implícitamente con lo que hemos platicado, pero sí con lo que está claramente allí estipulado en los PDF. ¿Sale, compañera? Entonces, si tienes alguna duda sobre lo que lees, tú dime y yo me comunico contigo a la hora que sea, ¿eh? Estés del otro lado del mundo, eso vale gorro. Tú avísame, yo te contesto. Si estás en Japón, en China, en Chile, donde estés, yo te contesto. ¿Sale? Y ese compromiso pues va para todos, ¿no? Incluso para los que estamos aquí en Ciudad de México, Estado de México, pues yo siempre contesto. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Justo ahorita voy a buscar el enlace y ya mismo se los comparto. ¿Alguna duda? ¿Duda? Antes de despedirnos. No, Naiden. No, de veritas. Aquí veo solo estoy viendo cómo pasan los nombres. Aquí está Aide, Mónica, Catalina, Melina, Ana Mejía, Pilar, Aarón. ¿Quién más está aquí? Ay, hay muchos. Marta García, Juventino, Luis Meneses, Adriana Costa, Elizabeth Reyes, Marco, Areli, Michelle, Brianda, Italia, Rosalía. Bueno, a quienes ya conocía, pues les mando un saludo. A quienes acaban de estrenarse como cuentacuentos del Fondo de Cultura, pues un saludo especial y aprovecho estos minutos para decirles que felicidades. Bueno, ustedes ya tienen la ventaja de que pueden darme quizá la razón en que este tránsito de cómo el cuento no va del libro al público, sino que va del libro a mí, al público, me vuelve y lo guardo en mi libro de nuevo para compartirlo en otro lado, ¿no? Creo que eso es una maravilla que no solamente radica en quienes lo han hecho en un escenario, sino en quienes tienen oportunidad de leerle a alguien más. Eso es
Eso es la magia con la que estamos lidiando, ¿saben? O sea, que no asumamos como que son pocas sesiones. Al contrario, imagínense que tengamos, son pocas sesiones porque van a tener mucho más chingado tiempo de estar compartiendo libros e historias. Pues eso está mejor. O sea, nada más los voy a ocupar 3 sesiones, 1 hora y cachito, para que se vayan y cuenten cuentos y digan y sean un personaje y luego otro y luego otro y luego otro, con todas las herramientas que tienen, ¿sale? Como seres humanos, pues. También aquí está Aarón Avilés, que también es un compañero de teatro de hace muchos años, muy valiente, el más valiente que conozco de aquí. Y está Juventino también. No, pues agradecido con todos los que estuvieron en este primer ejercicio. Mañana nos vemos a la misma hora. Les voy a mandar el video que les hice para que sea más claro en estas primeras posiciones de cómo leer el libro, cómo aventurarnos, cómo saber cómo identificar el libro. Y recuerden, vamos a seguir trabajando en función, porque ya les mandé las tareas, en función de que me van a ir preparando un personaje para que no solo lo compartan conmigo, chingado, sino lo compartan con quienes lo vean, ¿sale? Entonces, si no hay mayor duda, si todos están convencidos, todas, les comparto el enlace ahora mismo y pues bueno, si tienen alguna duda, si surge alguna, no duden en escribirme a mi chat personal, o si les hace sentir más cómodos, háganlo a través de este chat del taller de cuentacuentos. Y pues nada, solo me resta agradecerles, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, estén donde estén, pues tienen un gran compromiso, que es el de haberse aventado a dar el primer paso para conocer cuál es la aventura de un cuentacuentos y cuál es el compromiso que se adquiere a partir de dar este segundo y natural paso. Así que un saludo a todos, muchísimas gracias, muy buenas tardes, días, noches, depende de dónde me estén viendo, y nos vemos mañana. La misa, señoras y señores, ha terminado. Nos vemos mañanita. Cuídense. Gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias.